Bien, llevemos a cabo el problema 26.26. Dice, ¿cuál es la carga en el condensador de 4 microfarads de la figura 2615? ¿Y cuál es el voltaje a través del condensador de 6 microfarads? Ambos de la figura 2615 del problema anterior, que es este diagrama que estamos viendo. Otra vez, pongo el diagrama en tres distintas presentaciones porque se van a ocupar. Los tres diagramas son equivalentes. Veamos que, por ejemplo, aquí, en vez de tener a los 3 y a los 6 microfarads conectados en serie, pongo solamente uno, porque esos dos dan como resultado 2 microfarads. Es decir, esta capacitancia es una capacitancia equivalente, haciendo esta operación de dos capacitores en serie. Luego, como estos dos están en paralelo, puedo volver a operarlos y me doy cuenta de que estos dos formarían un solo capacitor equivalente de 6 microfaradios. Entonces, estos tres diagramas que aparecen acá son equivalentes. En los tres estoy poniendo los 200 volts porque es el voltaje que aparece acá. Bueno, comencemos con lo primero. Entonces, decimos que lo primero que hay que hacer, que es muy útil, es calcular las cantidades de carga, voltaje y capacitancia total. Cuando aquí en el problema nos preguntan por voltaje y por carga, sabemos que tenemos que recurrir a las cantidades totales y a estas relaciones de la carga y el voltaje, de cómo se reparten cuando están en serie o están en paralelo. Bueno, comencemos. Eh, Según este diagrama, ¿sí? Tenemos un voltaje, tenemos una capacitancia y estos son los de voltaje y la capacitancia totales porque es la forma más reducida de este sistema. Entonces, voltaje total es de 200 volts, la capacitancia total es de 6 microfarads y vamos a calcular la carga total con la operación carga por voltaje. Entonces tenemos 6 y 200 multiplicados dan 1200 microcoulombs. Esta cantidad va a ser muy importante. Ahora, si primero queremos analizar qué pasa con el condensador de 4, podemos recurrir a este diagrama, el de en medio, donde tenemos ya explícitamente al de 4. Aquí no lo teníamos. Aquí hacemos el cambio, tenemos al de 4 y tenemos la capacitancia equivalente de 2. Bien, entonces nos vamos a centrar en este. Ahora, cuando tenemos un sistema en paralelo, como es este caso, paralelo este con este, la carga se reparte y se suman la carga 1 más carga 2, es decir, cada uno de los capacitores va a tener una carga. Supongamos que aquí le ponemos que este capacitor va a tener la carga 1 y este otro capacitor va a tener la carga 2. Y cada uno de esos capacitores va a trabajar con cierto voltaje o cierta diferencia de potencial. Aquí va a haber un voltaje 1 y aquí va a haber un voltaje 2. Lo bueno es que aquí nos comenta que el voltaje es el mismo tanto en el punto 1 como en el punto 2, de manera que puedo borrar los subíndices para que sean iguales los voltajes y obviamente en el caso de ambos va a ser de 200 volts porque va a ser igual al voltaje total que yo sé que es de 200 volts. ¿Sí? Entonces, qué bueno que eso ya lo tengo ahí, es una incógnita menos. En el caso de las cargas, ¿qué va a pasar? Bueno, para averiguar cómo son las cargas, puedo tomar dos caminos. El camino de la lógica, entonces por lógica, por proporciones, si tú quieres llamarlo, tal como resolvimos el ejercicio anterior, sería lo siguiente. Observa que tenemos un capacitor de 2 y otro de 4. Juntos hacen 6 microfaradios, ¿no? Entonces los 6 se reparten en 2 y 4. Por decirlo así, estamos repartidos en un tercio de toda la carga y en 2 tercios de toda la carga. ¿Ok? Porque si juntamos ambas tenemos 3 tercios, o sea, un entero, tenemos toda la carga. El 2 equivale a un tercio, el 4 equivale a 2 tercios de toda la carga. Por lo tanto, si la carga total es de 1200, la carga total es de 1200, aquí ya me equivoqué, 1200 microcoulombs, me importa repartirla en tercios, porque una tiene un tercio y la otra parte tiene 2 tercios. Si yo divido esto entre 3, acá hay un 12, que es un múltiplo de 3, un tercio de la carga total va a ser 400 microcoulombs y por lo tanto 2 tercios van a ser 800. Por lo tanto, yo sé que esta parte, que tiene la mayor parte de carga, va a tener 800 microcoulombs, ¿ok? Esa es la parte por lógica. ¿Te cuesta un poquito la cuestión de las fracciones? Bueno, vamos a hacerlo con las operaciones correspondientes. Entonces,
Decimos que en este capacitor Q2, supongamos que no sabemos que son 800, vamos a llegar al mismo resultado. Supongamos que no son 800. Bien, ¿qué sabemos acerca de este condensador? ¿Sí? Pues tenemos dos de tres cosas. Tenemos la capacitancia y tenemos el voltaje. Entonces podemos deducir la carga, porque nosotros sabemos que la capacitancia se deduce como la carga entre el voltaje. Entonces, si tenemos la capacitancia de 4 y el voltaje de 200, podemos decir que la carga va a ser otra vez capacitancia por voltaje. En este caso, pues va a ser la capacitancia de 4 microfarads por el voltaje de 200 volts. Y cuando tú hagas la operación, pues te darás cuenta de que 4 por 200, pues es otra vez 800 microcoulombs. ¿Ok? Entonces, esto es el resultado para la capacitancia de este capacitor. Son 800 microcoulombs. Vamos a calcular también la carga, bueno, que hay acá, ¿sí? En el capacitor de 2 microfarads, porque nos va a servir para el otro problema. Entonces, siguiendo la lógica, este es Q sub 2, ¿sí? Porque aquí tenemos la letra, en esta parte dijimos que era Q2. Vamos a calcular Q1. Entonces, para Q1, haciendo la misma operación de C por B, pues tenemos que multiplicar los 2 microfarads por el voltaje, que es de 200. Y bueno, la cuenta es muy fácil. 2 por 200 son 400. Y van a ser 400 microcoulombs. ¿Ok? Entonces, en este condensador, déjenme, voy a hacerlo aquí. Aquí va a haber una carga Q1 de 400 microcoulombs. ¿Sí? En esta parte de acá va a haber 400 microcoulombs acumulados en ese capacitor. Bien, vamos con la otra pregunta. Ya tenemos que son 800 para la primera pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cuál es el voltaje a través del condensador de 6 microfarads? Entonces, ahora nos interesa el de aquí, ¿sí? Tenemos que ahora que recurrir al diagrama más extendido, porque en el anterior únicamente estaba el equivalente de 2, y en el primero de ellos estaba la capacitancia total, ¿sí? No se refiere a esta capacitancia total, este es un reemplazo, es un equivalente. El condensador real que hay en el circuito es este que se encuentra en serie con el de 3. Por eso aquí abajo comento lo que pasa cuando tengo capacitores en serie. Aquí estos dos están en serie, uno seguido del otro. Cuando están en serie, lo que pasa con la carga es que se mantiene igual en ambos condensadores. Y el voltaje se suma, ¿ok? Es la suma de ambos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que en cada condensador va a haber una carga, en este caso una carga Q1. El verde no se ve bien. Va a haber una carga Q1. En el de abajo va a haber una carga Q sub 2. Y de manera consecuente también en el primero va a haber un voltaje V1 y va a haber un voltaje V sub 2. Lo bueno es que en todo este capacitor, se me pasó la mano, en todo este conjunto de capacitores, en toda esta parte, yo ya sabía cuánto era el voltaje y sabía cuánto era la carga. La carga en toda esa parte era de 400 y el voltaje era de 200. Como nos preguntan por el voltaje, pues voy a tomar esta condición del voltaje, de que el voltaje es la suma de ambos. Entonces, si originalmente sabía que el voltaje en esta sección es de 200, ya tengo el voltaje total. Entonces, el voltaje total, estos son 200 volts, que van a ser igual al voltaje 1, que corresponde al de 3 microfarads, más el voltaje 2, que corresponde al de 6. Ahora, para conocer los voltajes, es muy fácil usando la relación que ya conocemos. La relación es de que la capacitancia es igual a Q entre B, entonces el voltaje se calcula como Q entre C. ¿Sí? Entonces, para calcular cada voltaje, debo de hacer una división. Como únicamente me importa el de 6, es decir, el B2, pues B sub 2 va a ser igual a la carga 2 entre C sub 2, es decir, la carga que está ahí acumulada entre C2.
¿De cuánto es la carga que está ahí acumulada? Bueno, nota que aquí hay una carga Q1 arriba, en el 3, y en el de abajo hay una carga Q2, que es la que nos interesa. En serie, como dice acá, ¿sí? En serie, la carga total es igual en todos los condensadores. Ya sabíamos que era de 400, ¿sí? O sea, hicimos anteriormente este paso extra para ver cuánto era la carga en esta parte. Era de 400. Esa es la carga total en esta sección. Y como dice aquí la condición, va a ser la misma carga que hay en los capacitores en serie que se hallen ahí. Entonces, aquí va a haber 400 y aquí también va a haber 400 microcoulombs almacenados. Por lo tanto, ya puedo sustituir que la carga 2 es de 400 microcoulombs. ¿Y quién es C2? Pues C2 va a ser estos 6 microfarads. 6 microfaradios. Y cuando ya yo haga esa operación, el voltaje en ese condensador de 6 va a ser de 66.666. Los micros se cancelan, micro arriba, micro abajo. Y Coulomb entre farad me tiene que dar volt de voltaje. ¿Okay? Entonces, esas serían las respuestas. 800, la carga del D4, y 66 volts, el voltaje del D6. Listo.